de repente nosotros nos pudiéramos o nos estamos acostumbrando a vivir, a oír, y que pasamos por alto que es algo que ante los ojos de Dios no solo es reciente lo que Dios estableció, sino que si usted y yo vamos cuando Moisés iba en el desierto y llama a Dios a Moisés y le dice que suba al Sinaí, y allá en el Sinaí Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios le da lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Entre esos 10 mandamientos, después de estar estableciendo y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos. El octavo mandamiento, o el que conocemos como el octavo mandamiento, es un mandamiento, vuelvo a repetir, que es sumamente sensible, pero sin embargo tiene que estar aplicado en la vida de su pueblo y de la sociedad. Hemos estado hablando que hay una diferencia entre lo que es un valor y lo que es un principio. Un valor es algo que puede cambiar con el tiempo. Un valor cambia con la sociedad, cambia con la cultura, cambia aún de perspectiva. Lo que antes era admirado por el valor, hoy no. Sin embargo, el principio es algo que es eterno. El principio trasciende el espacio y el tiempo. El principio va más allá de los años. Lo que Dios estableció, los principios que se establecieron hace 2000 años, pueden ser aplicados hoy y 100 años después. Y si el mundo no se termina, 200, 300 o 1000 años después. Ese es un principio. Lo que hace 2000 años Dios dio en el monte Sinaí a un grupo de gente que venían de Canaán, no solamente fue para ellos, no solamente fue para los cananitas, ni tampoco para el pueblo de Israel, fue para toda la humanidad. Y ese es un principio. Y los mandamientos son ordenanzas, no es sí, no es dependiendo las condiciones, no es si me agrada, no me agrada, si están las condiciones apropiadas para que yo los lleve a cabo. Un mandamiento es lo haces o lo haces y se acabó. Por favor, vea Éxodo capítulo 20. Allí es donde empieza a hablar sobre estos mandamientos. Después Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, versículo 2, y de casa de servidumbre. Y empieza a decir, no tendrás dioses ajenos. Lo primero que Dios establece es, quiero tener una relación contigo. No vas a tener ninguna relación con nadie más. Y de esa relación que tú vas a tener conmigo, se van a desprender las ordenanzas, los demás mandamientos. Ahora, por favor, quiero que observe en el versículo 14. Sencillo, son solamente unas cuantas palabras. No cometerás adulterio. 3 palabras. Sencillo. No da ninguna explicación. No nos pone tratando de las cláusulas o las letras chiquitas. No nos dice sí o espero o te aconsejo. El no es no y se acabó. Y lo dice Dios de manera tajante. Y eso que recibió Moisés allá en ese monte y que después se lo dio al pueblo de Israel, ha trascendido a lo largo de la humanidad en el espacio, en el tiempo, y trasciende hoy para usted y para mí. Y nos dice exactamente lo mismo. Todo lo tenemos que cumplir, pero igual y no tiene sus cláusulas. Por favor, vea otra vez. No cometerás adulterio. Así de sencillo. No cometerás adulterio. Si yo les preguntara, o si de alguna manera ustedes me preguntaran a mí, me dijeran, bueno, pero ¿por qué es tan... Dios perdona pecados? Absolutamente sí. La Biblia dice que solo hay un pecado que Dios no va a perdonar. Y ese es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. De ahí en fuera, todos los pecados tienen perdón. Y esa es la base. Jesús me perdona todos mis pecados. Todos. No hay pecado más chico y más grande. Allí la diferencia son las consecuencias de uno y de otro. No cometerás adulterio. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es más feo que decir una mentira? No.
Si usted ve Apocalipsis 21:8, la Biblia nos dice que ahí estarán los adúlteros y los mentirosos en el mismo lugar. O sea, no hay una clasificación de que esto es más o menos bueno, este es bueno y este es muy malo. No, allí estarán, Apocalipsis 21:8, los cobardes, los homicidas, los incrédulos, los mentirosos, los fornicarios, en el mismo lugar. Porque ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales. Ojo, aquí empieza el problema. La diferencia va a ser en las consecuencias. La diferencia va a ser no solo en las consecuencias que yo ocasione a otros, sino también hacia mí. Mire, se lo voy a hablar, piénsalo de esta manera sencilla. Allí mismo en Proverbios, por favor, en el capítulo 6, cuando también anteriormente está hablando de este pecado, en el versículo 32 dice lo siguiente. Y vea que claro es esto, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Tradúzcase en una versión del lenguaje actual es tonto. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Pero ahora vea, corrompe su alma el que tal hace. No solo es algo externo, no solo es una situación carnal, hay algo que ocurre en mi alma y que este pasaje dice que mi alma se corrompe, se echa a perder. ¿Sí? Lo que de repente por mucho tiempo yo he cuidado o Dios ha tenido cuidado de advertirme, yo con un momento de placer echo a perder mi alma. Ahora fíjese lo que dice el siguiente versículo: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, su vergüenza nunca será borrada. Quiero hacer hincapié en esto. Dios perdona todos los pecados. Lo perdona Dios. Pero la vergüenza, la herida y la afrenta que yo me ocasiono a mí mismo y a otros, allí va a quedar. Y no solo quizás lo podré saber yo, puede pasar a otras generaciones. Le muestro un ejemplo de alguien que usted y yo conocemos muy bien, uno de los hombres que escribió los Salmos y que muchas veces nos deleitamos leyendo, escuchando, cantando algunos salmos. Y me refiero a David, aquel hombre que en Hechos capítulo 7 nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre murió a los 70 años aproximadamente, fue joven. Un historial bueno como rey, malo como padre, pero también tuvo un problemita que hasta hoy, unos 4,000 años después, lo podemos nosotros leer. Nos deleitamos en la vida de David, ¿no? Alguna vez usted y yo nos hemos deleitado en la historia de David matando al Goliat, un fuerte, un valiente, etcétera. Y los últimos días de David, él dándole un consejo a su hijo, Salomón, gobierna a ese hombre, etcétera, y todo eso, y muere. Y lo entierran y dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Además, cuando nosotros vemos son los reyes, nos menciona que cuando había un rey bueno, dice, e hizo lo recto conforme a David su padre. Ahora, hasta ahí está bien. Pero quiero que vean como si fuera una placa, ¿de acuerdo? Como si fuera una plaquita que está por allí. Usted y yo vamos leyendo la historia de todos y de repente hay una placa que nos indica algo de lo cual David no se siente orgulloso. Primero de Reyes, capítulo 15, Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 4. Dios le está diciendo a Abián, uno de los reyes de
de Judá. Y vea, por favor, lo que le está diciendo a Abián. Es más, no se lo está diciendo a David. David ya había muerto. Y Abián era otro rey que empezaba a gobernar. Y Dios le dice algo a Abián, este rey. En el versículo 4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Ahora, versículo siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Todo estaría bien allí, si hasta allí hubiera ese punto y no siguiera lo demás, ¿sí? ¿Sí o no? Piénsalo. Por favor, póngale su nombre. Voy a ponerle mi nombre. Por cuanto Alfonso había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que le había mandado se había apartado en todos los días de su vida. Hasta allí está bien. Pero, ¿qué le parece lo que sigue adelante? ¿Qué le parece lo que se dice? ¿Fue un hombre bueno? Sí. ¿Pero qué? Salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ahora, ¿qué es lo tocante a Urías Eteo? Una tarde David tenía que salir a la guerra. No salió a la guerra. Esa tarde él se quedó dormido, se quedó en casa. Por la tarde él se levantó, vio a lo lejos una hermosa mujer. Su nombre era Betsabé. Y cuando la vio, mandó a llamar a algunos de sus siervos y le dijo: vayan y pregunten quién es ella. Y alguien le dijo: ella se llama Betsabé, su esposo es Urías. Urías en ese momento era el que estaba peleando en el campo de batalla por él. Y también le decía, y su papá de ella fue otro general que en ese momento también estaba en el campo de batalla con él. Es decir, que eran dos personas cercanas a David. Y le advierten y le dicen: ella es casada y su esposo te ama tanto que está dando su vida por ti. Ella tiene un padre y ese padre también está allá afuera peleando por tu vida. Quizás eso hubiera sido suficiente para David con decir: muy bonita la muchacha, pero me doy la vuelta. Sin embargo, David hizo caso omiso a esto. La llamó, la trajo, durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella y la mandó, se fue. Días después, semanas después, recibe la noticia David de parte de Betsabé. Le dice: vayan y díganle que yo estoy embarazada. David se le viene el mundo encima. ¿Qué es lo que hace David? Entonces en ese momento él decide llamar a Urías para decirle: ve, acuéstate con tu mujer. Pero él no lo hace. Él planea hace otro plan, y entonces le dice: bueno, mírate esta carta, ve, dásela a los flecheros. ¿Qué decía esa carta? Esa carta decía: pongan al frente al portador de esta misiva. Así que lo que estaba haciendo David era prácticamente ordenando su muerte. Y así fue. Murió Urías. Qué interesante. Un hombre que amó a Dios, que cumplió los mandamientos, que hizo todo eso. Excepto en lo de Urías Eteo. 4,000 años. Y toda la historia de David, usted y yo lo conocemos. Pero esta parte, en lo de Urías Eteo, si estuviera aquí David sentado, yo no sé qué pasaría. Y que pudiéramos relatar algunas historias, sus proezas y todo, él se sentiría quizás orgulloso. Pero cuando llegamos a esta parte en donde, excepto en lo de Urías, no sé cuál sería el corazón o la cara que pondría David. A lo mejor se tendría que agachar y con permiso y arrastrándose. ¿Entiende por qué dice Proverbios 6:32? Herida y vergüenza, y su afrenta nunca será borrada. ¿Dios me perdonó? Sí. ¿Recuerdan la historia que les conté de aquel hombre? Ellos no lo saben, pero yo sí. Y eso me lastima más. Ese hombre que estaba frente a mí traía un dolor más grande por él mismo. Él mismo me dijo: yo no sé cómo saldría y yo no sé
la próxima vez cómo vería a mi esposa o a mis hijos, y yo no sé si podría darles un consejo frente a ellos. Me sentiría avergonzado como me siento hoy. Heridas y vergüenza. Un David que vemos toda la historia, pero encontramos una placa que no se ha borrado ni se va a borrar. Heridas y vergüenza. ¿Puede haber restauración? Sí la hay, gracias a Dios. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios que restaura. Pero hay ciertas cosas que finalmente yo tendré que pagar las consecuencias de mis decisiones. Porque fue una decisión. Fue algo que yo decidí. No hay clausulitas. Por eso expresaba Éxodo: no cometerás adulterio. No dice sí, no. Simplemente nos está advirtiendo de los peligros que nosotros podamos tener. Ahora, regrese conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo 2. Ahí estamos. Después de estar hablándonos del valor de la sabiduría en el capítulo 2, de los beneficios que yo tengo por ser un hombre o una mujer sabia, empieza en el versículo 16 a tocar así como que un poquito, porque más adelante lo sigue tocando. Versículo 16: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El adulterio o una relación extramatrimonial o fornicación, en principio, además de todas las consecuencias, en principio pone en peligro dos relaciones. La primera cosa que pone en peligro esa relación es mi relación con mi familia, con mi esposa o con mis hijos. Mire, aunque aquí empieza a hablar sobre la mujer adúltera, y pareciera ser que de aquí en adelante casi ella es la culpable, no, para que haya un adulterio tiene que haber dos, y tienen que haber dos que consientan en eso, no es solita. Y aunque en principio habla de solamente a la mujer, y el hombre lo pone como literal, aunque se oiga feo, como un tonto que va, en otro pasaje, después lo vamos a ver, en donde dice que es como un animal, como un buey que va hacia allá. Mire, déjeme decirles esta situación, porque de repente podríamos pensar que el aspecto de adulterio solamente tiene que ver con los hombres, y posiblemente algunos podrían decir, es que esto lo debería de haber escuchado don Juan, don Pedro, el de la... O sea, todos. Mire, en España se hizo una encuesta. El 30% de los encuestados, esa sí fue una encuesta seria, el 30% de la población mundial en España dice ser o haber sido infiel en algún momento de su vida. 30%. Es decir, de 10, 30. Luego, de ese 30%, un 35% son o fueron hombres y un 26% mujeres que reconocieron haber tenido una relación fuera de su pareja. 26, 35, o sea, ahí la lleva, o sea, no se quedan atrás. Usted dirá, bueno, pero es en España. En México estamos un poquito peor. Este año, 2021, en una encuesta, les voy a leer, dice: el 90% de hombres y el 70% de mujeres en matrimonio han sido infieles por lo menos una vez en su vida, indicó el estudio sobre infidelidad de personas casadas del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, realizado en la Ciudad de México, 2021. 90% hombres, 70% mujeres. De 10, 9 hombres. De 10,
7 mujeres. ¿Se da cuenta el desquebrajamiento moral? Y digo desquebrajamiento porque desafortunadamente pareciera ser que como que se está exaltando en este tiempo más eso. Y se está justificando. Y se justifica y se puede justificar por infinidad de cosas. No es así. Proverbios 2:17. La primera relación que se rompe en una relación de adulterio es la relación matrimonial o la relación en familia. Es la primera que se rompe. Versículo 17. La cual abandona al compañero de su juventud. Se rompe esa relación. Se rompe la relación con la esposa y aunque quisiéramos tratar de proteger a más inocentes, allí aparecen hijos. Aparecen hijos que en algún momento de su vida van a cargar también con esta vergüenza de sentirse, aunque no fueron responsables, pero de sentirse avergonzados y de agachar la cabeza por algo que ellos no hicieron y que finalmente también los lastimó. La primera relación que se rompe es una relación en familia. Por favor, ojo. La segunda relación que se rompe, en ese mismo versículo lo dice, se olvida del pacto de su Dios. La segunda relación que se rompe es la relación con Dios. Mi comunión con Dios se obstaculiza. ¿Recuerdan lo que decía Proverbios 6:32? ¿Sí? Su alma se corrompe. Mi relación con Dios se rompe. Mi relación de esa intimidad con la que quizás muchas veces me esforcé, levantándome temprano, orando, leyendo, haciendo todo, tratando de ser fiel a Dios por un momento de placer, se rompe. Rompí mi relación con mi familia, pero también rompí mi relación con Dios. Y esto no solamente tiene que ver con casados. Piensa, y yo también quisiera tocar este punto a los jóvenes. Mantente en integridad, mantente en pureza, cosa que hoy en día es mucho menos un reto más grande. La BBC de Londres, haciendo una encuesta de 2.578 personas, hizo una encuesta a jóvenes y les preguntó sobre los 10 mandamientos y la pregunta era esta: ¿cuál mandamiento te parece más difícil de cumplir? Amarás a Dios sobre todas las cosas, un 16%. No tomarás el nombre de Dios en vano, un 1%, no tuvieron problemas con ello. 3, santificarás las fiestas en el nombre de Dios, el día de reposo, 2%. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, 2%, muy bajo. No cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, 15%. Como que entonces esto sí me cuesta más trabajo. No robarás, el 2%, no tengo problemas con eso. No darás falso testimonio ni dirás mentiras, un 12%, porque sí me he hecho mis mentiras para sacarme de mis problemas. No consentirás pensamientos y deseos impuros, 40%. Hemos estado hablando que el taller de Satanás está aquí. O es templo de Dios o es taller de Satanás. No consentirás pensamientos impuros, 40%. Y el último, no codiciarás los bienes ajenos, el 6%. Y es interesante esto. Ahora, les decía, miren, yo les decía a los jóvenes, porque miren, de los jóvenes que se les denominan millennials, aquí hay algunos. ¿En qué fecha son ellos? Son del 81 al 93 o 96, según quien
la encuestadora diga, pero vamos a poner 81 al 96. Ustedes nacieron, si los jóvenes que están aquí entre el 81 y el 96 son millennials. Miren, el 20% de los hombres millennials, es decir, entre 18 y 20 años, el 20% de los hombres han sido infiel alguna vez en su vida y cometen actos impuros. Y el 13% mujeres. ¿Está muy lejos? No. Está también cercano a una realidad que como cristianos debemos empezar a tomar en cuenta con seriedad. Ahora, mire, déjeme rápidamente, porque tengo algunos detalles más. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿O cuáles son los letreros que van a aparecer en el camino para evitar este tipo de situaciones? Lo vamos a dejar para 15 días. Pero, nada más rápido, déjeme decirle lo siguiente. Mire, ¿por qué es peligroso o por qué ante los ojos de Dios una relación de adulterio es una bomba, es algo explosivo? ¿Por qué razón? Se los explico de esta manera. Mire, vamos por favor a Malaquías para que podamos ver cómo cierra el último libro de Malaquías con una advertencia, pero también con un lloro, con un clamor de parte de Dios por una forma de vida que ya estaba siendo común y normal en aquellos tiempos y que no está muy distante de nuestra realidad. Vea cómo cierra Malaquías capítulo 2, versículo 13. Llora con un quebranto de parte de Dios y dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dios llorando en su presencia, lo que está diciendo. Dios está llorando y está su altar quebrantado porque Dios está quebrantado. ¿Por qué? Dice: así que yo no voy a mirar más tu ofrenda y ni la voy a aceptar con gusto de tu mano. Y el pueblo le pregunta ¿por qué? Versículo 14. Mas diréis ¿por qué? Y la respuesta es esta: porque ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué no va a aceptar Dios? Porque tú has sido desleal. O sea, ante los ojos de Dios no hay vuelta de hoja. ¿Por qué Dios? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te quebrantas? Porque tú has sido desleal con alguien con quien tú ofreciste un pacto y rompiste el pacto. El matrimonio no es un contrato social. En la sociedad sí es un contrato social. El matrimonio ante los ojos de Dios es pacto. Y en el Antiguo Testamento la única forma de romper ese pacto se llamaba muerte. Un pacto se cumplía o se cumplía. Y por eso Dios, al ver el matrimonio, Dios dice: esto lo echaste a perder tú. Pero ahora quiero que vea por favor el versículo 15. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guárdense pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto y el matrimonio es unidad, según este pasaje. Recordarán la frase de Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo es cuando se casaron? Ustedes me pueden dar una fecha. Yo les doy la fecha del 26 de abril. Esa fue la fecha en que yo me casé. Puedo decir, es que me casó el pastor Eduardo Huerta en la iglesia presbiteriana, etcétera. Le puedo dar todos esos datos. No. Esa fue solamente una ceremonia de mi boda. El día en que yo me casé con mi esposa fue cuando yo tuve una relación con ella. Cuando hubo una relación sexual, los dos serán una sola carne. ¿Sí me van siguiendo? O sea, no es que en su fecha sí está bien, no cambia, porque algunos van a decir, no, hombre, para acordarme de eso. Bueno, el matrimonio ante los ojos de Dios se consuma cuando los dos son una sola carne.
Y cuando los dos son una sola carne, según Malaquías, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Dos o uno? Uno. Así que ante los ojos de Dios, una relación sexual es unidad. Y si hay unidad o uno, es matrimonio. ¿Me están siguiendo? Se los voy a mostrar aquí un poquito para que lo piensen un poquito más. Primera a los Corintios capítulo 6. Por favor. Primera a los Corintios capítulo 6. Versículo 2. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. O sea, todo lo puedo hacer. O sea, no hay nada que me lo prohíba. Si alguna vez alguien le dijo, es que te lo prohíbe tu religión. No, no me prohíbe nada mi religión. Es más, al contrario. Se dice que en una ocasión Carlos Spurgeon vino un hombre y dijo, a ver, es malo, y le empezó a decir una serie de pecados, es malo fumar, es malo esto. Y Carlos Spurgeon dijo, no, no es malo, es más, al contrario. Hay un versículo que dice que lo puedes hacer y que lo hagas bien. Poco, y el otro interesa y le busca Apocalipsis. El que es inmundo, sea inmundo más todavía. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Las viandas son la comida para el vientre y el vientre para la comida. Por tanto, el uno como la otro, Dios lo va a destruir. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de la ramera. Y dice, de ningún modo. Ahora, por favor, observe. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta, con una ramera, es ¿qué? Como dice su Biblia, un cuerpo con ella? Y luego dice, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Entiende la dimensión de que una relación va más allá del placer? No pasó nada, no quedó embarazada, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. ¿Entiende? Que va más allá, porque en ese momento, ¿qué es lo que Dios está viendo? Dígame, según este versículo. ¿Qué ve Dios? Ya no dos. Entraron dos y están allí uno. Por eso, Malaquías dice que el altar de Dios está lleno de lágrimas, porque esa unidad donde Dios quería que ese uno creara una descendencia para Dios, ahora en ese momento no solo se está desvirtuando, se está corrompiendo. Dos almas se están corrompiendo. Va más allá de un placer, tiene que ver no solo con lo emocional, sino con lo espiritual. Termino con este versículo y si me permiten orar, por favor. Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Como casi terminando esta carta de Hebreos, que es muy difícil, porque habla de figuras, de sombras, etc. Toma prácticamente, digamos, el capítulo 13 nos empieza a hablar sobre las actitudes cristianas, sobre la vida cristiana. Y vean lo que dice en el versículo 4, ¿ya lo encontró? Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea el matrimonio. Honroso sea el matrimonio. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro,
con toda seguridad Dios va a juzgar a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Pero la expresión, honren el matrimonio, honren su matrimonio. Sin lugar a dudas, Salomón escribiendo a su hijo, empieza a hablar sobre uno de los problemas que sabría que le iban a ocasionar problemas a su hijo si no tomaba esa advertencia. Desafortunadamente, Salomón, esto que escribió no lo tomó en cuenta. Dice la Biblia que él terminó mal, engañado por mujeres. Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, 1000. Y terminó siendo un títere de todas ellas. El hombre más sabio, el hombre más sabio del mundo, terminó siendo engañado vilmente porque dejó sacar la sabiduría de Dios en su vida. ¿Les parece si nos ponemos de pie un momentito y vamos a tomar unos minutos? Quienes nos están siguiendo en internet, les agradecemos este tiempo. Solo quisiera hacer un llamado a ustedes. Y mi llamado es a que si de alguna manera han pasado por esta situación de vergüenza, primero, Dios puede levantarnos y puede sanar nuestros corazones. Segundo, si en este tiempo hay una situación de tentación, Pablo nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y la tercera cosa es entregarle su vida completamente a Él. Entréguese a Él. Gracias. Y quiero terminar con quienes estamos aquí. Miren, esto lo